Bueno, continuando exactamente con la lectura, pues bueno, decíamos que nadie puede darse el lujo de elegir el momento. Una cita en el juzgado no se posterga solo porque no estemos inspirados, ¿verdad? Y no nos presentemos. La ejecución de la hipoteca no se retrasa porque estemos emocionalmente apegados a nuestro hogar. Y si nos encontramos en una situación de peligro posible, ¿verdad? Puede ser básico adoptar una decisión inmediata independientemente de cómo nos sintamos acerca de nosotros mismos y de otra gente involucrada. Puede que nunca tenga las oportunidades que podría tener si estuviese escribiendo el guión, pero siempre tengo alternativas, como lo dice la oración de la serenidad, ¿verdad? Podemos aceptar las cosas que no podemos cambiar y cambiar exactamente las que podemos un día a la vez, ¿verdad? En especial podemos comenzar a cambiar nuestras actitudes. No hay fórmula para decidir cuándo y cómo actuar. Lo debemos decidir nosotros. Ninguna otra persona puede difundir el papel que nos corresponde en la relación singular que entablamos con nuestro poder superior. Si hemos entregado nuestra voluntad, nuestras vidas a ese poder superior para que exactamente nos ayude a dejar de beber, las decisiones que tomemos serán útiles para nuestro crecimiento. Si no estamos seguros, podemos pedir orientación otra vez. Y luego nos corresponde a nosotros permanecer en silencio para escuchar la respuesta que recibamos, confiando en que un poder superior a nosotros guíe nuestros sentimientos, pensamientos y acciones, ¿verdad? Aquí exactamente habla de reflexiones de adopción de decisiones y cambios, dedicando tiempo a la adopción de decisiones, ¿verdad? Me suena un poquito. Bueno, vamos a continuar. Dedicando tiempo a la adopción de decisiones. Hay perdón, desprendimiento emocional, aceptación, tres palabras claves en el programa de la no. Sin embargo, la interpretación de estas palabras puede llevarnos a decisiones diferentes. La mayor parte de la gente que conocí en el programa ha decidido continuar viviendo con el alcohólico. Mi propio matrimonio chocó contra un escollo hace alrededor de 5 años. Me deprimí, estaba confundida y era incapaz de concentrarme. Lloraba todo el día sin entender en realidad cuál era el problema. Mi vida parecía estar encadenada al alcohólico. Me sentía como un yo-yo con el que jugaba mi marido. Nuestra relación se deterioró y nos alejamos cada vez más. La crisis real se presentó cuando su infidelidad se hizo evidente en nuestras vidas. El dolor era abrumador. No me era posible adoptar una decisión sobre mi matrimonio durante esta época de crisis. Con frecuencia tenía sentimientos encontrados, aquellos como yo, involucrados en la adopción de una decisión importante. Les advierto que debe de sentirse cómodos tomándose el tiempo necesario. Recién después de haber estado en Al-Anon durante un tiempo, pude considerar la posibilidad del divorcio. Cuando lo hice, varias cuestiones claves saltaron a la vista. La idea de romper la unidad familiar era algo que no podía aceptar. Me preocupaba el hecho de que mi decisión pudiera herir profundamente a mis hijos. ¿Me perdonarían? ¿Habría enfrentamientos con mi marido por su custodia? Son preguntas que se hace. ¿Cómo seguiría pagando las cuentas? ¿Tendría que mudarme? ¿Seríamos realmente pobres? ¿Cómo temían mis hijos? ¿Verdad? Estar sola me asustaba. Todos disfrutamos de la soledad de un día o una noche para hacer lo que queremos, pero una sucesión infinita de días y noches solitarios es algo muy distinto. Tomé conciencia de la dependencia emocional del alcohólico que yo sufría. Siempre me había enorgullecido de mi independencia y sin embargo me encontraba aterrada ante la perspectiva de estar sola. ¿Quién estaría a mi lado? ¿Quién compartiría mis éxitos o me consolaría y abrazaría en un día malo? ¿Volvería a salir con otra persona? ¿Estaría siempre sola? El divorcio era una opción inaceptable en mi religión. Tendría que abandonar mi fe. Podría entender el Dios de mi infancia. Los votos matrimoniales me seguían resonando en los oídos. En medio de esta confusión tuve la fortuna de encontrar a Lanón. Aprendí a concentrarme y a ocuparme de mí misma. Mi amor propio crecía con el amor que recibía de otros miembros. Escuché, aprendí, y recuerdo buscar orientación para una decisión en un libro de Un día a la vez en Al-Anon, la que encontré en la página 86. Dice así: la aceptación no presupone sumisión a situaciones degradantes, más bien implica aceptar la existencia de una situación y decidir luego qué se debe de hacer con respecto a ella. En Al-Anon pude encarar mi ira, perdoné, me desprendí emocionalmente y al final acepté, y luego hace 2 años adopté la decisión de divorciarme del alcohólico en mi vida.
Nunca me he arrepentido de esa decisión. Tengo mi propia vida, ahora una vida de paz, los chicos están bien, no he tenido problemas monetarios, me ascendieron justo antes de que el alcohólico se fuera de la casa, así que el dinero no ha sido el problema que me había creado en la mente. No estoy sola. Mis amigos dentro y fuera del programa de Al-Anon están siempre presentes cuando los necesito. Mis amistades han aumentado mucho más de lo que he esperado y me considero muy afortunada. Esperé y esperé el despertar espiritual de tantos amigos de Al-Anon. Me describían, pero llegué a la conclusión de que mi propia espiritualidad se despertaba con mayor lentitud. Sin embargo, agradezco que la relación con mi poder superior sea más personal hoy de lo que era antes de la crisis. Adoptando decisiones firmes sobre propiciar. Recuerdo estar sentada en reuniones de Al-Anon, escuchando a otros decir que, en efecto, la aplicación del programa exigía una dimensión diferente de los esfuerzos. Si el alcohólico era un hijo, pensaba que todo eso era un galamatías. En esa época estaba empeñada en recuperar el sano juicio después de haber vivido con el alcohólico, mi marido, que estaba entonces en las etapas iniciales de la recuperación. Mis hijos eran adultos y su ira hacia mí, antigua, no resuelta aún, los mantenía a distancia. Al recordarlo, entiendo que al no encarar sus asuntos, sus mentiras, trataba de reparar un matrimonio dañado. Se creó un vacío, aunque en ese momento estaba tan ansiosa de contar con una unidad familiar viable, que a veces daba la impresión de actuar de manera algo fanática. Fue inevitable escuchar los problemas que tenía mi hijo al conducir en estado de ebriedad y también debido a su temperamento y sus puños. Al final comenzó un tratamiento y luego, al pensar yo que su deseo de sobriedad era sincero, le firmé una nota para que pudiera comprar un auto para ir a las reuniones de AA. Hizo unos pocos pagos y nunca asistió a la reunión. El invierno llegó temprano ese año y pronto se atrasó con el alquiler y encaró el desahucio. Si no hubiera aprendido ninguna otra cosa en Al-Anon, sabría que por lo menos que tenía que dejarlo experimentar las consecuencias de sus propias acciones o falta de ellas. Rehusé ayudarlo y poco tiempo después dormía en su auto. Las noches eran gélidas con temperaturas por debajo cero. Ahí fue cuando comprendí las repercusiones plenas de las diferencias sutiles entre tener un cónyuge alcohólico y un hijo alcohólico. Mi hijo era un joven de 25 años, pero lo consideraba una combinación de todas las edades por lo que había pasado. ¿Cómo podía permitir que el niño inocente en su interior durmiera en la calle? Me mantuve incólume. Mi madrina me apoyó, lo compartí en reuniones, oré pidiendo sabiduría y orientación y fortaleza. Mi marido en vías de recuperación me sorprendió un día al sugerir que le ofreciera al muchacho un préstamo de dinero para el depósito y el primer mes del alquiler, dejando bien en claro que no habría más. Sale adelante o no, pero de esa manera pero de esa manera sabrás que hiciste todo lo posible con las disculpas silenciosas a los compañeros de Al-Anon, a los cuales en una época me sentí superior. Aproveché la oportunidad de este permiso para llevar a mi hijo a un nuevo punto de partida. Poco tiempo después se había metido en problemas otra vez. Desbarató totalmente su auto y sufrió un periodo de encarcelamiento, pero mi conciencia quedó tranquila y desde entonces no he tenido problemas desprendiéndome con amor y sin dinero. ¿Verdad? Pues bueno, son algunas experiencias que cuenta lo que es este libro exactamente, y este libro habla exactamente de las crisis, ¿verdad? Son experiencias de las personas que han ido a Al-Anon y exactamente es una recopilación de todas las mujeres que han ido exactamente a Al-Anon porque son familiares o esposas de exactamente de un hijo alcohólico o de un esposo alcohólico o viceversa, de una hija alcohólica, ¿verdad? Pues bueno, básicamente es eso. Espero que les guste y que en algún momento dado les llame la atención. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.